¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, queridos compañeros, compañeras, auditores y auditoras de Radio Nuevo Mundo, Patagonia 104.7 FM y también en el www.nuevomundopatagonia.cl. Estamos iniciando nuestro compromiso radial de lunes, miércoles y viernes, correspondiente al día de hoy, lunes 20 de julio de 2020. Corren estos días históricos, cada día es más histórico que el anterior, con toda esta discusión que se está dando ya en el Senado, que parte hoy día y que va a tener sus momentos cruciales martes, miércoles, y con la votación ya de este proyecto que busca el retiro del 10% de los ahorros de los afiliados a los fondos de pensiones, las AFP. Estamos con nuestro panel correspondiente al día lunes, don Fernando Bamonde, don Dalio Boliterovich y nuestra querida compañera Natacha Alarcón. La verdad es que nuestro invitado se excusó, nos solicitó que lo invitemos para otro día, lo vamos a evaluar, lo vamos a llevar al comité editorial y lo vamos a evaluar. Y y ahí vamos a ver cómo hacemos un programa hoy día, como cuando no tenemos invitados, más pausado, con más tiempo para introducciones, como le gustan a Fernando, del conductor, de algo así como 59 minutos con 57 segundos, ¿no? Y con la posibilidad, efectivamente, de escuchar a los verdaderos protagonistas de este programa, que son sus panelistas. Así que sin más, vamos a comenzar, como siempre, con el presidente regional del Partido Comunista. Dalibor, ¿cómo, según tú, ha ido avanzando la situación política en este país? ¿Cómo se ha ido desencadenando desde el viernes hasta el día de hoy? Han habido algunos hechos importantes que han acontecido en estos días, como, por ejemplo, el pronunciamiento, primero, de un miembro de la coalición, ya después de dos, después de tres, después de cuatro, que profundiza, y la verdad es que estamos hablando de principalmente senadores UDI, ¿no? Que han ido pronunciándose y definiendo que van a votar a favor de este proyecto, lo que ha profundizado más aún la crisis al interior de la derecha y del gobierno. Por otro lado, como uno de los coletazos de esta crisis, también hemos conocido este fin de semana la renuncia a la presidencia del partido de Hernán Larraín Mate, hijo del ministro de Justicia, ¿no? Hernán Larraín, el padre, exacto, y que alude, lo comentaremos, a que renuncia como un gesto que debieran seguir sus colegas presidentes de los otros partidos, porque dice que la democracia en Chile hoy día está en crisis y está en peligro, en riesgo. Fuertes declaraciones del hasta hace unos días, hoy expresidente de Evópoli. Además, tenemos la puesta en escena, una vez más, el día de ayer, de este famoso plan de desconfinamiento, que es una nueva etapa de los intentos anteriores, llamado primero nueva normalidad, después retorno seguro, y hoy paso a paso. Para poner nombres son buenos estos gallos, eso sí, tienen su creatividad para poner nombres. Obviamente que todo esto en un marco de efervescencia popular muy grande. Ya hay llamados para acompañar la votación de la Cámara Alta con caceroleos y con protestas, ¿eh? Mientras la situación en el sur de nuestro país, en Temuco, en Cautín, se profundiza con la huelga de hambre de los presos políticos mapuches. Algunos están en huelga de hambre seca, otros se han sumado a la huelga de hambre. La situación de salud del Machi
Celestino Córdoba también cada día es más compleja. Todo este es la cazuela que se está cocinando estos días en nuestro país. ¿Cómo la ve, compañero? Las papas, la carne, los choclos, el zapallo y demás. Esto da para todo, esto da para todo. La verdad es que uno trata de darle una explicación o una interpretación en realidad a lo que está ocurriendo. Y claro, uno puede caer en el facilismo de decir, pero si esto lo venimos diciendo hace 4 décadas, pero la verdad es que si uno se remite única y exclusivamente al segundo gobierno de Sebastián Piñera, suponiendo que para atrás no había pasado nada, digamos, y uno logra ver que efectivamente Sebastián Piñera y su equipo, sus equipos, tienen una incapacidad absoluta de leer la realidad. No tienen la capacidad de ver qué es lo que está ocurriendo en Chile. No lo tuvieron en octubre del año pasado. Después, cuando cayeron en cuenta, se quedaron en el eslogan, en el mensaje de que entendimos el mensaje. De aquí en adelante somos las personas más empáticas con los que más necesitan que existen. De aquí en más vamos a escuchar el mensaje de la gente. Esa fue la salida a las primeras grandes protestas. Y la verdad es que no pasa de aquello, no pasa de anuncios, no pasa de asumir que algo está ocurriendo y que si ellos dicen que lo entienden es suficiente. Sin embargo, no es así, pues. La prueba de ello es que permanentemente se dice que la constitución política del Estado no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo, que no tiene nada que ver con una mejor vida, porque la constitución no resuelve nada. Sin embargo, hoy día son más los chilenos que entienden que ahí está la madre de todas las batallas, que finalmente cuando el país no es capaz de enfrentar una pandemia como esta, y tiene los peores números del planeta, porque finalmente eso es la cruda realidad. Hoy día tiene las peores cifras del mundo por millón de habitantes. Entonces da cuenta de un fracaso rotundo del gobierno, pero también de un fracaso rotundo del modelo instalado. Por lo tanto, la constitución política tiene todo que ver en esto. Y Sebastián Piñera y sus equipos asesores insisten en separar las cosas, en separar aguas, en establecer que la pandemia es una cosa y el tema político es otro, y las AFP son otra cosa que no tienen nada que ver con lo anterior, cuando en realidad lo que está en el centro es la necesidad de millones de chilenas y chilenos que lo están pasando pésimo, y no hay capacidad absolutamente ninguna capacidad de resolverlo. Entonces, en esta verdadera lluvia de malas ideas, de malas lecturas, de malas interpretaciones de la realidad, simplemente se le ha ido desgranando el choclo a Sebastián Piñera. Esto da cuenta de que al interior de las fuerzas de derecha hay total desconcierto, las renuncias, la votación en contra, incluso votaciones con muy malos argumentos, digamos, votación que si bien es cierto está por el 10%, pero que no tienen contenido en el fondo real. Simplemente son votaciones acomodaticias para aprovechar el momento, para aprovechar las circunstancias de ser popular, pero no hay tampoco un compromiso político detrás de esa votación. Entonces se dice que se vota de esa manera porque es gente de derecha, pero es gente de derecha anticapitalista, antineoliberal, y se ponen una serie de títulos que son absolutamente contradictorios con lo que es la derecha en rigor. Si la derecha es lo que es en esencia, es la defensa del empresariado y la defensa de ese modelo de concentración. Entonces vemos una desorientación absoluta. Se van a seguir pasando cosas seguramente en estos días, situaciones inéditas, porque la verdad es que el colapso es absoluto. El gobierno de Sebastián Piñera claramente terminó hace rato, el programa de gobierno no existe hace muchos meses,
Y la incapacidad, como digo, de leer estos momentos actuales y de dar salida a la necesidad de las personas es nula. Llevamos 3 meses tranquilamente esperando que llegue la ayuda que no llega. Hoy día las personas interpretan en la calle que ahora que se va a retirar el 10% está pasando la pandemia, están mejorando los números de la pandemia. O sea, el pueblo de Chile no le cree absolutamente nada a este gobierno. Es un gobierno finalizado en rigor. Y algunos ya lo entendieron así y se están simplemente bajando del barco, están buscando otros horizontes, porque finalmente también estamos hablando de gente que se dedica a esto, de profesionales de la política, de gente que se cambia de traje y se cambia de partido y cambia de idea de un día para otro sin ningún problema, y de eso está lleno la derecha. Entonces, no hay contenido político, no hay sustento detrás de las acciones de cada uno de sus miembros, y vemos que no hay tampoco una política que nos lleve a resolver los problemas, o sea, que es lo más de fondo. Y lo más tangible, lo más cercano es este 10% de las AFP, pero claramente el gobierno como tal es un absoluto y rotundo fracaso en todas sus líneas. Estamos en primera línea junto a Dali Boreterovich Díaz, a Natacha Alarcón y a Fernando Bamonde en la 104.7 FM, Radio Nuevo Mundo Patagonia, y también en el www.nuevomundopatagonia.cl. Además, nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook. El Facebook es Nuevo Mundo Patagonia Radio, ese es el fanpage de la radio, y también en nuestro canal de YouTube, Patagonia Radio Nuevo Mundo. Natacha Alarcón, ¿qué viene de aquí en más? Cuando todo indica que este proyecto en la Cámara de Diputados, perdón, en la Cámara Alta, en el Senado, debiera aprobarse. Están los 24 votos de los senadores de oposición confirmados. Hay algunos, Lagos Weber y otros, que hablan de hacer algunas observaciones al proyecto. La mayoría plantea que el proyecto debe votarse completo, sin letra chica, sí o sí, pero están los 24 votos. La derecha ha ido sumando más votos, se necesitaban solo 2, y hoy día ya van en 5 en la práctica. Por lo tanto, el 99% de posibilidades está dado para que se apruebe este proyecto. Pero ¿qué viene de allí? ¿Qué escenario se abre? Si el proyecto se aprueba, más allá de los pasos que tiene que dar en el Congreso para que se transforme en ley. ¿Cuál es la reacción más plausible que debería tener el gobierno frente a esta situación? ¿Qué pasa con este expediente conocido de acudir a la tercera cámara del Tribunal Constitucional, cuando estamos hablando de una reforma constitucional? ¿Qué pasaría en el eventual caso de que el presidente vetara este proyecto con toda la situación de efervescencia que este está generando en el pueblo? ¿Cómo ves tú el futuro de este proyecto, tanto a nivel político, social y en el Parlamento propiamente tal? Hola Claudio, hola también saludo también a los panelistas, a Fernando, a Dalibor y bueno, a quienes están escuchando este programa a través del Facebook Live de Nuevo Mundo y todas las otras, el dial y la página también de la radio. Efectivamente, el escenario es complejo para el gobierno, según mi apreciación. Ya ha sido complejo hasta ahora con estos traspiés que ha tenido con su propia coalición, con sus propios diputados y senadores, que han traído como coletazo, ¿cierto?, esta renuncia que presenta Larraín como a la presidencia de Bópoli, que le pide también a los otros presidentes de partido que lo hagan, por no saber, lo dice específicamente la carta, por no saber o no poder ordenar sus filas en este proyecto del 10%. Para ello esto es catastrófico. Ya sabemos que para ellos esto es catastrófico porque en definitiva se les está cayendo el chanchito,
se le está rompiendo el chanchito, la gallina de los huevos de oro. Entonces, para ellos esto es un descalabro, y lo que viene, o lo que podría venir, son dos caminos. Uno de ellos es efectivamente el Tribunal Constitucional, para mí tan odiado Tribunal Constitucional. Y que, como tú bien dices, es extraño, porque podrían llevar al Tribunal Constitucional una reforma a la Constitución, o sea, ¿cómo lo podríamos analizar? Y el otro camino, efectivamente, también es el veto que podría hacer Sebastián Piñera. Ese segundo camino del veto, para mí, y me imagino que el gobierno lo estará analizando, imagínate que cuando se quiso votar en la Cámara de Diputados, cuando se votó el 10%, ya estaba quedando la embarrada en nuestro país. Imagínate qué pasa si es que, si Sebastián Piñera veta este proyecto de ley. Yo creo que tiene que analizarlo muy bien antes de hacer esto, porque, bueno, yo no sé si ellos analizan mucho las cosas en realidad, pero en definitiva, porque la gente está esperando este 10%. O sea, uno camina por la calle, uno conversa con los vecinos, conversa con los amigos, con los compañeros de trabajo, en fin, y todos están esperando esto. Hay gente que efectivamente no tiene nada, hay gente que... Hay gente que se le pegó el computador a la compañera y estaba bastante bien su conexión. Vamos a saludar por mientras a nuestro compañero Sebastián Aranda, que ha vuelto a las LIES, que se incorpora también para este interesante y necesario análisis que estamos haciendo. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo estás, joven? ¿Cómo andamos? Muy bien. Bien, mientras... Bien, aquí estamos, Qué aquí bueno. estamos. Ahí estamos, listos para afine sus cañones nomás. Mientras la compañera Natacha se resuelve sus problemas de conectividad, vamos a continuar entonces con Fernando. Uno de los elementos que nos tocaba Natacha, yo quería preguntarte principalmente, Fernando, a propósito de la renuncia del presidente Bópoli y de la carta que envía. En este marco, en este cuadro, hoy día, que está en pleno desarrollo de una crisis profunda de la derecha, ¿cuál sería la salida de esta crisis? ¿Cómo ves tú, considerando la historia política de la derecha en Chile, con esta capacidad importante de rearticularse? ¿Cómo ves tú que la derecha sale de este entuerto? ¿Cómo lo enfrenta de aquí en más, con todos los elementos que se le están sumando a esta cazuela de la que hablábamos con Darío? Mira, hay una conducta histórica. Bueno, primero saludar a Natacha, a Dalibor, a Sebastián, que está en una bodega, parece. No sé dónde. En una enoteca. Enoteca, ya. Pero bueno, se saluda ahí donde esté a Sebastián. Hay una conducta histórica de la derecha en Chile, y algo que señalaba la Natacha, decía, bueno, a Piñera le queda el Tribunal Constitucional o el veto, que es la vía institucional. Y la otra tercera vía son las malas artes. Y las malas artes parten por terminar rápidamente con el estado de excepción constitucional y señalar, bueno, volvimos a la normalidad dado los números que dejan poco a entrever que si son manipulados o no. Es decir, bueno, volvimos a la normalidad, por lo tanto ya no es necesario retirar el 10%, vale decir, utilizar todas las cartas de la baraja y aquellas cartas que están marcadas y las que están escondidas, en fin. Y eso es propio también de la conducta de la derecha. Cuando tenemos dos cifras hoy día que son inapelables, nos quedan 599 días de gobierno y tenemos a la sazón hoy día, lamentablemente, 8.603 decesos por COVID. ¿Cuántos de esos 8.603 personas, chilenos, chilenas, extranjeros, extranjeras, da lo mismo, seres humanos que perdieron la vida, pudieron haberse salvado a propósito de medidas tomadas oportunamente o sencillamente que no fueron tomadas por este gobierno? Yo creo que lo principal en este momento es que la legitimidad que obtuvo
este gobierno el 17 de diciembre del año 2017, donde Sebastián Piñera gana la segunda vuelta presidencial, eso está hecho añicos, no existe una legitimidad. Un dicho que se dice, bueno, Piñera pasará agosto, no lo sabemos, bajo el cuadro actual, donde hay un desmarque incluso en la UDI, que han sido los férreos defensores de dos cosas que han sido centrales, pilares de la derecha, como la Constitución y segundo, el sistema de fondo de pensiones, ya no está. Esa certeza de un partido monolítico que era la UDI con sus coroneles no existe. Entonces eso nos abre muchas interrogantes. Aquí lo que está en tela de juicio es la gobernabilidad y la capacidad del gobierno para gobernar, porque otra cosa podría ser, en efecto, llamar a un gabinete de unidad nacional, a tratar de acercar a algunas fuerzas proclives, pero ¿quién se quiere acercar hoy día al gobierno? Nadie, ni siquiera los miembros de su propio sector. Entonces, lo importante es que este 86% que nos está presentando Cadena hoy día de aprobación al retiro del 10% de fondos de pensiones sea capaz de canalizarse políticamente debido a que el voto que recibió este gobierno el 17 de diciembre del 2017 ya no existe. Eso se acabó. Esa legitimidad dada por una elección hay que refrendarla con otra elección y la elección que nos queda de paso es que ese 86% se exprese el 25 de octubre en el cambio constitucional y a futuro que se exprese también en las elecciones que vienen desde abril del próximo año. Señalar que cada cambio constitucional en Chile ha estado precedido, y este no es la excepción, de una tremenda crisis social, económica y por lo tanto política. Ocurrió con la Constitución del 33, se cambia por el 25, que finalmente entra en vigencia el 32. Son años de confusión absoluta, gran parte de la primera mitad del siglo XX. La segundo cambio de constitución se hace bajo una dictadura, también precedido de una crisis institucional, política, y se genera esta constitución que está vigente hasta el día de hoy y que tampoco tiene vigencia ni legitimidad. Estamos viviendo bajo un sistema de excepción constitucional por 6 meses. Y por último, señalar que hoy día están dadas las condiciones para avanzar por ese camino, vale decir, de que la fuerza política, la correlación de fuerzas expresada a partir del 18 de octubre, se expresen políticamente a través del voto. Y eso es un imperativo urgente de poderlo refrendar en las urnas y poder avanzar en las transformaciones que el país necesita. El gobierno lo tiene muy difícil. Cuando veíamos las imágenes televisivas del propio presidente de la República, el líder político de una coalición, negociando a través de una plataforma digital con los presidentes de partidos, jefes de bancada, los votos, y no los consigue, significa que tampoco tiene credibilidad, ni legitimidad, no tiene la capacidad, y esto no pasa solamente por un cambio de ministro. El hiperpresidencialismo hace que todo recaiga en la figura del presidente, que está metido en todo, pero en todo le va mal. Así que hay que esperar que esta crisis de gobernabilidad no decante, como lo hemos señalado en oportunidades anteriores, en el salvajismo de torcer las cifras para volver con antelación a una normalidad, y no venga esto tampoco en una salida autoritaria por parte del gobierno, utilizando para aquello las fuerzas armadas y de orden. Muy bien. Natacha, vamos a volver para poder... ¿escuchas bien, cierto? Ahora sí, Sí, Genaro, no perfecto. sé qué le pasa a mi compu que se pegó entero. Para poder cerrar tu intervención. Bueno, no sé de dónde quedé, pero expliqué el tema del veto de presidencial, ¿cierto? Que en definitiva lo que puede hacer el presidente es un veto aditivo, un veto supresivo. Decir definitivamente no a la ley o modificarla en alguno de sus aspectos. Ello conlleva, tiene que hacerlo en el plazo de 30 días, y ello conlleva a que vuelva a la Cámara de Origen, ¿ya? Y tiene que aprobarse obviamente, el veto del presidente tiene que aprobarse nuevamente por los 2/3 de la Cámara. Y si él rechazara el proyecto completo, ambas cámaras en todo caso podrían pedir o reiterar su aprobación, ¿ya? Entonces, igual es una instancia compleja para el gobierno este veto, porque no es, según mi perspectiva, podría ser
nuevamente, o provocar nuevamente un traspié en todo lo que ellos están planteando y una nueva derrota, ¿ya? Porque si ya vimos que muchos que fueron aprobados incluso por diputados y senadores del oficialismo, la verdad es que pensar en esa instancia es riesgoso. Y finalmente la otra opción es que se vaya al Tribunal Constitucional, y como hablábamos ahí, la verdad es que ahí el escenario es súper incierto. Nosotros no podemos saber casi qué es lo que va a decir el Tribunal Constitucional, porque es un ente que sabemos, se ha manifestado en otros aspectos con el tema previsional, sobre todo cuando hay profesoras o algunos trabajadores que han presentado recursos de protección para obtener dinero de sus fondos previsionales, y el Tribunal Constitucional ha señalado que esto no se puede hacer, que no es porque son fondos previsionales, por lo tanto no se pueden retirar. Entonces, en este aspecto es difícil saber qué es lo que va a analizar este órgano tan extraño en nuestro gobierno, o sea, en el Estado, un órgano que ya debiese dejar de existir. Por lo tanto, esos son como los escenarios que se podrían dar. Yo creo que el más complejo o el más incierto en este caso es el del Tribunal Constitucional, y que en todos los escenarios lo más importante de esto es, yo creo, dos cosas. Uno, que lo que está sucediendo acá es, y quizás es muy osado decirlo, pero es el comienzo de la caída de un modelo, ya de un modelo económico, porque los chilenos se han dado cuenta con esta crisis, en definitiva, que este modelo es el que juega contra los trabajadores, porque jamás va a velar por sus derechos, y se dan cuenta que siempre se hablaba de que eso es mi plata, son mis fondos, que las AFP decían, tu plata, tu ahorro, pero cuando quieren, en estas instancias tan dramáticas, quieren acceder a estos fondos, se dan cuenta que el modelo les miente. Entonces, yo creo que muchos chilenos, muchos trabajadores se dieron cuenta que este modelo no es el que no es el que les beneficia, y estamos presenciando, yo creo, este momento histórico que empieza con la votación en el Senado, pero también con una transformación en la mentalidad de los trabajadores y de los chilenos y chilenas. Yo creo que por ahí Gracias, vamos. gracias Natacha. Sebastián, algo tocaba en su intervención Fernando, de la posibilidad que el gobierno pudiera barajar, y a propósito de esta presentación de este plan paso a paso para el desconfinamiento, de tratar efectivamente de acelerar esta situación sanitaria de las cuarentenas, de tal manera de poder decir con cifras que hoy día las están mostrando diariamente, de que se avanza en una leve mejoría, de que aquí esto ya está superado, por lo tanto no habría necesidad de acudir al retiro de fondos. Pero esto lo que hace en el fondo es poner en un zapato chino al gobierno, ¿no? Porque acá hay una situación que ha quedado demostrada. Estos movimientos sociales, estas crisis políticas que entrañan, por un lado, el estallido y el levantamiento social, y por otro lado, la pandemia, son inversamente proporcionales. Decimos, baja la pandemia y reaparece el estallido. El origen el estallido se apaga cuando aparece la pandemia. Por lo tanto, el tratar de alguna manera decir, por ejemplo, ya las cifras están demostrando de que esto ha pasado, ¿eh? Bajo la pandemia, y paso con estos pasos a la etapa 5, desconfino, pero al desconfinar el país, voy a tener a toda la gente, voy a tener el estallido social nuevamente
en alza. Por lo tanto, hoy día lo que de alguna manera está sosteniendo a este gobierno para que no caiga a pedacitos es el famoso, la famosa pandemia, el confinamiento. En el momento en que se abre el desconfinamiento, el levantamiento popular va a ser insostenible. Entonces, ¿cómo ves tú esta situación? Bueno, primero que todo, saludar a todas y todos, a Natacha, bueno, a Claudio, Fernando, Dalibor y a todas las que nos escuchan por radio. Yo creo que el gobierno está metido en un zapato chino desde el 18 de octubre y desde que empezó a abordar la pandemia, porque si bien es cierto, el escenario pandémico le permitió tener una bomba de oxígeno. Recordemos cuál era el escenario previo al confinamiento, o sea, de comienzos de marzo, con movilización prácticamente todos los días, con primeras tomas universitarias, y que, como tú bien dices, le permitió contener un poco esa explosión, porque recordemos que en abril, según la planificación inicial, era el plebiscito, ya todas las muestras eran de que de marzo a abril lo más probable es que iba a haber una especie de espiral ascendente de movilización. Yo creo que esa bomba de oxígeno, más que generada por la conducción del gobierno de esta crisis sanitaria, es generada principalmente por la responsabilidad de las personas, contrariamente al mensaje oficial, que evidentemente lo ha instrumentalizado el Ejecutivo para de alguna manera quitarse responsabilidad de las cifras espantosas que hasta el día de hoy tenemos en términos de contagiados y en términos de mortandad, cifras que nos ponen en el número 1 a nivel continental dramáticamente. El gobierno ha esgrimido esto de que la gente lamentablemente no cumple, que la gente ha sido súper irresponsable, de que al final, por culpa de unos pocos tontos, seguimos encerrados, pero ese discurso ya se ha ido cayendo porque ya la gente se da cuenta de que ha sido la misma ineptitud del Estado de entregar una salvaguarda mínima que permita que efectivamente los confinamientos y las cuarentenas se realicen de una forma mínimamente efectiva, es lo que nos tiene como estamos. Y el otro zapato chino que tiene el gobierno es el zapato chino estructural, porque efectivamente lo que nosotros hubiésemos esperado, y es lo que nosotros también vimos en las diferentes experiencias internacionales, es que este era el momento en donde tenía que aparecer el Estado y tenía que darle certeza y certidumbre a sus ciudadanos, cuestión que el ya cuestionado Estado chileno, o sea, ya la cuestionada institucionalidad chilena, cuestionada desde principalmente octubre, no dio abasto. Yo creo que si este proyecto icónico del 10% está llegando se vislumbra que va a llegar a buen puerto, por lo menos en términos de correlación de fuerza, es principalmente por el fracaso de lo que debería ser la institucionalidad gubernamental, y en ese sentido los principios que también han guiado la administración del Estado en los últimos 30 años, y sobre todo en estos últimos 2 años. Entonces yo creo que el zapato chino está obviamente coyunturalmente, que es el escenario que ha generado este gobierno por los distintos desaciertos y por la forma desordenada de trabajar, pero también porque no han sido capaces de leer el nudo político que se abre en octubre y que, insisto, yo creo que se ha ido acumulando a pesar de este escenario pandémico y a pesar de no expresarse en las calles, pero se ha ido acumulando a través de una ganancia de subjetividad. El interés que hoy en día tiene la gente respecto de la agenda política me parece que es único y que es irreversible. Como bien lo mencionaba Fernando, hay que ver de alguna manera cómo estas variables se van a ir desarrollando en esta próxima semana, variables que son bastante dinámicas y que yo creo que perfectamente podrían generar un escenario en donde la pregunta sea si el gobierno pasa, o sea, llega o no al plebiscito de octubre, y si es capaz de contener esa, esa, esa efervescencia que ha generado con justa razón Muy en la bien. gente.
Estamos junto a Sebastián Aranda, Dani Boleterovich, Fernando Bamonde y Natacha Alarcón en primera línea. Y vamos al balotaje, alcanzamos, la otra vez no alcanzamos. Vamos a la segunda vuelta porque todavía tenemos programa Ciudadanos. Dalibor, a propósito de lo que estaba planteando Sebastián recién, vinculándolo con el escenario que se nos viene a futuro, más allá de la situación puntual de cómo se salve o cómo se salga de este tema del retiro del 10% con todos los elementos que deja instalados, ¿no? Porque aquí, sea cual sea la salida, aquí ya se le abrió un forado al modelo, ¿no? Y eso es lo que la gente está planteando. Es inexorable el calendario que viene de aquí en más, marcado por el proceso constituyente. Por eso decíamos nosotros que está en un zapato chino el gobierno, porque si desconfina, si por ejemplo estamos en un estado de excepción constitucional, si levanta el estado, que dura hasta septiembre, puede levantarlo antes. Eso el presidente de la República tiene esa atribución, pero si lo levanta, lo que hace es acelerar toda esta rabia contenida de la gente, el llamado estallido social, que está colándose ya por todos lados. Pero lo que no puede en la práctica soslayarse es el derretero que viene de aquí en más, este proceso constituyente. Estamos en la práctica a un mes de que se inicie la campaña electoral. El 25 sería este plebiscito. De allí vendría abril como la fecha de la elección de los constituyentes y las otras elecciones que en este escenario serían las primeras, las municipales, los concejales, los gobernadores, y de ahí nos vamos a fin de año en lo que son las elecciones presidenciales, parlamentarias. ¿Cómo en este cuadro enfrenta este cronograma el gobierno? La verdad es que uno de los grandes problemas que tiene hoy día Sebastián Piñera es que lo que ya no hizo, ya no lo hizo ya. Y no hay vuelta atrás. La incapacidad, decíamos en delante, de leer la lectura correcta de la situación política del país, ya no la tuvo. Y eso ha generado entonces un escenario aún más adverso para su gobierno, con un camino trazado, como tú bien dices, que ya es, en rigor es un cronograma electoral y constituyente. Entonces, claramente aquí está en el peor de los mundos. Hoy día a mí me da la impresión que lo único que le va restando a Sebastián Piñera es pedir ayuda, es apelar a estos partidos y a estos grupos que en algún momento han firmado acuerdos con él, es volver a la antigua práctica de los acuerdos en la cocina. Y si nada de eso funciona, un poco lo que decía Fernando, ponerse malo, ponerse violento. O sea, la derecha no va a aceptar, desde mi particular punto de vista, un plebiscito en estas condiciones. Un plebiscito que a todas luces es la derrota más profunda del modelo y del sistema, toda vez que hay altísimas posibilidades de obtener más de 2/3 de los constituyentes también. Entonces, el escenario para la derecha es muy duro, y como digo, aquí hay partidos que hasta aquí le han prestado ropa, le han dado oxígeno, le han dado apoyo a Sebastián Piñera en el peor momento del levantamiento social, le dieron oxígeno. Hoy día han acompañado la agenda legislativa de Sebastián Piñera, aprobando leyes anticapucha, leyes antibarricadas que tienen a cientos de jóvenes
complicados, con con penas de altísimas, digamos, por participar en disturbios. Eso con el gentil auspicio de la centroizquierda, de sectores que se dicen socialdemócratas. Entonces yo creo que esa es la esperanza que tiene Sebastián Piñera hoy día, porque pasado el episodio del 10%, van a volver aquí los del Partido del Orden a tallar, porque van a decir, a ver, paremos, porque no se suban por el chorro, si esto no es populismo, el 10% era necesario, pero del resto no se toca nada. Yo creo que ahí hay un tema, que hasta dónde va a llegar hoy día la oposición en esta unidad. Yo creo que hasta el día que se apruebe en definitiva el 10%. Y cuando un sector de la oposición plantee, bueno, entonces ahora vamos por algo más, hasta ahí van a llegar las conversaciones. Hoy día hay sectores de la oposición que tienen en sus manos la posibilidad de darle un giro a este país, pero como saben que eso está ahí en sus manos, están jugando a esta especulación con Sebastián Piñera, están viendo hasta dónde llega él, hasta dónde es capaz de tender puentes de plata, como dicen, para conversar con sectores más moderados que en definitiva busquen no generarle mayor daño al modelo, ¿no? Sí, pero la verdad es que poco se ha dicho, pero dentro de todas las derrotas que ha sufrido Sebastián Piñera y el gobierno a propósito de este proyecto de reforma constitucional que permite el retiro del 10%, uno de ellos es que el famoso acuerdo nacional, ¿no?, suscrito entre algunos partidos de la desconcertación y el gobierno, se cayó totalmente al piso, o sea, fracasó estruendosamente. No podemos hablar hoy día de acuerdo nacional, ya que en el fondo la batería de proyectos que el gobierno presentó orientados hacia la clase media, finalmente no fueron y que estaban sustentados en este famoso acuerdo social, no alcanzaron ni siquiera a llegar al Parlamento estos últimos proyectos, ¿ah?, porque han sido sobrepasados por este proyecto de reforma constitucional. Natacha, me gustaría profundizar en el tema, algo tú apuntaste delante, pero uno de los elementos que llama la atención de esta crisis profunda que se está viviendo, de esta crisis política profunda que hoy día se está viviendo a propósito de este proyecto, es la declaración que surge desde los propios sectores de derecha, de que este acuerdo, si se aprueba este acuerdo del retiro del 10%, se le está abriendo un forado al corazón del sistema neoliberal. ¿Cómo ves tú el futuro de este modelo neoliberal antes y después de la aprobación del proyecto del 10%? ¿Es tan así? ¿Por qué la derecha hace esas declaraciones? ¿O es simplemente un rayado de pintura al modelo? Sí, la verdad es que yo creo que efectivamente esto es por lo menos una fisura al sistema. ¿Ya? Esto es algo que la derecha jamás esperó, que se vio sobrepasada y por eso se desbordó y casi enloqueció con estas votaciones. Y si a esto le sumamos que más encima gente del oficialismo votó a favor de esto, peor todavía. La verdad es que yo creo que esta fisura del sistema debiese significar también una responsabilidad a los actores políticos, autoridades, partidos políticos, dirigentes sindicales, sociales, etcétera, que tenemos la responsabilidad de seguir también informando a la población, a los chilenos y chilenas, de lo que significa este sistema neoliberal, porque la gente está en este momento en un grado de desesperación en que efectivamente entiende lo que está pasando, entiende que los políticos no quieren perder no quieren perder sus intereses en estas empresas,
pero puede pasar también que pasada esta crisis volvamos a la inercia en la que estábamos. Y por eso digo que es responsabilidad de todos los actores políticos y sociales de que esto no quede en nada, de que sigamos, que inmediatamente instemos a la discusión de que debemos empezar a quebrar este sistema con la eliminación de las AFP. Por sobre todo, yo creo que ese es un punto que a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país le es muy sensible, porque ahora entendió que no obstante que la plata es nuestra, como dicen, no es nuestra. Entonces, por ahí yo creo que tenemos que ir trabajando la conciencia social de los chilenos, porque no es fácil, porque llevamos más de 40 años en una sumisión al sistema, en que entendemos que todo estaba bien, pero ahora recién nos estamos dando cuenta que efectivamente nos mentían, ¿ya? O sea, que los trabajadores se dieron cuenta que, que no siempre se va a legislar en favor de sus propios intereses. Hay 600.000 trabajadores que están acogidos a la Ley de Protección al Empleo y que no saben si van a recuperar sus puestos de trabajo, por lo tanto eso podría más adelante agudizar esta crisis social, porque en definitiva muchas empresas ya están efectivamente quebrando. Entonces no van a recontratar a estos trabajadores y esta crisis social se va a acentuar en unos meses más. Son 5 meses los que pueden tener suspensión de los empleos, abril, mayo, junio, julio. En agosto debiesen recontratar a estos trabajadores. ¿Y qué va a pasar? Yo creo que con suerte el 50% podría volver a recontratarlos. ¿Y qué va a pasar con el otro 50%? O incluso podría ser más. Entonces, esta crisis se va a agudizar y la gente, y ahí es donde la gente tenemos que incitar a la movilización, ¿ya? A la movilización para que finalmente podamos cambiar este sistema económico, este sistema político, y en definitiva que no solamente es el sistema político, sino también, o sea, económico, perdón, sino también político, porque son los políticos los que están también corrompidos en favor de este sistema. Sabemos que muchos tienen acciones en la AFP y así. Así que yo creo que eso es una responsabilidad de nosotros y de todos los actores sociales y políticos y autoridades de los diferentes ámbitos de que sigamos logrando que este cambio de conciencia que estamos logrando no quede ahí y siga avanzando por un futuro mejor. Gracias, Natalia. Fernando, tú en varias oportunidades acá en el programa has planteado que dentro de las posibles salidas está el riesgo de una salida militar. Ahora... autoritaria más que militar. Autoritaria, ¿ya? Ahora, con la situación de desfonde de la derecha actual, ¿no? Que por mucho que tenga capacidad de rearticulación, esto no es automático, ¿no? Con una postura hoy día de la oposición que aparece coyunturalmente unida tras un proyecto específico, ¿no? Incluso con algunos sectores dentro de esta misma oposición que han tenido que modificar su postura inicial frente a un proyecto que tiene un alto respaldo popular. ¿Cuál es el rol que hoy día podrían jugar las Fuerzas Armadas en todo este cuadro? Entendiendo además que las Fuerzas Armadas en sí tienen características diferentes. Es decir, el ejército, frente a lo que fue el estallido social y este eventual llamado de Piñera, a través del propio general de turno, dijo, yo no estoy en guerra con nadie. Esta no es mi guerra, señor presidente. Incluso desafiando al propio presidente. Pero el otro día vemos un comunicado del alto mando de la Fuerza Aérea que llamaba a un acuartelamiento tipo 2. También sabemos de efectivamente la prácticamente vocación
golpista que tiene la Marina en Chile, histórica. De el rol que hoy día está cumpliendo, si bien no es parte de las Fuerzas Armadas, sí es un destacamento armado y cada vez prácticamente armado militarmente, cosa de ver el desembarco de carros de guerra el otro día, de carabineros. Entonces, en este marco, ¿qué rol juegan las Fuerzas Armadas hoy día? ¿O pueden jugar? Mira, primero colgándome un poco insistiendo, perdón, pero insistiendo sí, que las Fuerzas Armadas no son todas iguales. no son uniformes. Mira, primero colgarme un poco de las palabras de Dalibor, porque lo escuchaba y estaba pensando que en tiempos normales la política es un acto justamente político-administrativo, pero desde el 18 de octubre en adelante estamos viviendo un momento de crisis. Y la crisis en política tiene una expresión que es guerra, y estaba pensando a propósito de que desde el 18 de octubre, yo diría hasta la votación en la Cámara, del retiro del 10%, vivimos algo así como una guerra de trincheras, donde habían una oposición y el gobierno que tirándose artillería respecto a los proyectos de ley. Pero esa situación ya pasó, porque la artillería, desde el Congreso Nacional, de parte de la oposición, que ha logrado aglutinarse en función de algunos proyectos de ley específicos, dispersó las fuerzas de las trincheras adversarias, partiendo en momentos de crisis con el proyecto de las 40 horas. Ese es un proyecto importante porque despeja el ambiente también en la oposición y genera incertidumbre en el gobierno. Ahora, este proyecto, el del 10%, el retiro del 10%, generó que gran parte de los soldados en el Congreso de la derecha se hayan dispersado y hayan dejado a su comandante en jefe o el presidente de la República solo con su Estado Mayor, vale decir, sus ministros. En un régimen parlamentario, después de este fracaso, lo que debiera haber ocurrido es que todos los ministros debieran haber renunciado y el primer ministro, en este caso el presidente de la República, llama elecciones anticipadas. Acá no se puede. El gesto debiera estar en que el presidente le pida la renuncia a todos sus ministros y un cambio de gabinete frente al fracaso político que esto experimenta. Pero quedan dos artillerías más que pueden despejar aún más el campo para pasar de una guerra de trinchera a una guerra de movimientos, poder avanzar, que es el impuesto a los súper ricos. Está pendiente, eso está ahí, y eso va a generar un tremendo impacto también en lo que ha sido la defensa acérrima de este gobierno, que ha sido precisamente los súper ricos, entre ellos el presidente de la República. Y una última artillería antes de terminar el año va a ser el resultado del plebiscito del 25 de octubre, resultado del proceso constituyente. Entonces ahí me acojo un poco en las palabras de Dalibor. Si pasamos de una guerra de trinchera, a propósito de la artillería, proyectos de ley, donde los soldados de la derecha en la trinchera adversaria han corrido, dejan a su comandante en jefe, dejan a su Estado Mayor, los adversarios o la oposición en este caso, ¿cuánto puede avanzar? La pregunta es ocupar cierto espacio o llegar hasta la capital del enemigo y colocar la bandera de triunfo final y que finalmente atacar el corazón de lo que ha sido la defensa histórica de la derecha, que es la Constitución y el sistema de fondos de pensiones, que es la parte política, la Constitución, y la parte económica, el sistema de fondos de pensiones. Y ahí hay que ver, eso está en desarrollo, si se va a avanzar parceladamente o seguir el camino hacia la capital del enemigo y clavar finalmente la bandera. La pregunta que tú haces, Claudio, sobre el rol de las Fuerzas Armadas es que no debería tener rol, pero en la práctica en América Latina las Fuerzas Armadas han sido históricamente deliberantes. Yo haría la separación de todas las ramas de las Fuerzas Armadas de orden en dos. El ejército, altamente cuestionado por el tema de la corrupción, lo mismo Carabineros. Recordar un hecho cuando hubo un pronunciamiento del comandante en jefe frente a sus cuerpos generales y altos oficiales sobre la defensa del sistema de fondos de pensiones que tiene el ejército, fue grabado. Y esto salió a la luz pública. Eso significa también
un socavamiento de la autoridad jerárquica que existe en el ejército. El ejército se rehusó en su momento más álgido de la movilización social post-18 de octubre a salir a las calles. Quería garantías de que no iban a ser juzgados por violación de los derechos humanos. Se resistió. Y bien dices tú, no, la Armada tiene una postura aún más clasista, si se quiere, para enfrentar estos momentos de crisis. Las Fuerzas Armadas no deberían ser deliberantes, pero obviamente hoy día en los cuarteles están deliberando. El cuerpo de generales está pensando en la situación del país. El gobierno y el ministro de Defensa y el propio presidente de la República están en conversaciones con los comandantes en jefe, pero lo que ocurre en el ejército y lo que ocurre en Carabineros, no tenemos claridad de que los respectivos comandantes en jefe tengan asidero sobre su cuerpo de generales y menos sobre la tropa, que también son trabajadores, es decir, viven en este modelo bajo un requisito que le ha dado cohesión a la Fuerza Armada y que dejó instalada ahí la dictadura, que fue asegurarle un sistema de pensiones mucho más generoso que el resto de la población en Chile. Esa es la gran defensa corporativa que va a hacer la Fuerza Armada. Si se le llega a tocar lo que ha sido su privilegio hasta acá, un sistema de pensiones que los asegura después de 30 años de servicio, recibir una remuneración prácticamente íntegra a la cual accede a la jubilación. No sabemos qué puede estar sucediendo en las conversaciones que están ocurriendo en los cuarteles, pero hay que estar presente en eso. Y no hay que descartar, no es por asustar, que existe una salida autoritaria, no al modo del 11 de septiembre de 1973, sino otros mecanismos que también señalaba Dalibor, de que el gobierno se recubriera con toda una trama de proyectos de ley para evitar la movilización social y es más, atacarla, aplastarla, de modo de imponer la fuerza, a través de la fuerza, sus términos. Bien, estamos llegando al final del programa, pero nos queda para cerrar la vuelta la venión de Sebastián Aranda. Sebastián, a usted le tocó la frutilla de la torta, y esta frutilla, algo se nombró, pero es un elemento que forma parte de los argumentos de la derecha para oponerse al proyecto, y es el famoso argumento del populismo. ¿Ah? Se dice que esta es una medida populista, lo dice un gobierno que se planteó que venían tiempos mejores, lo dice un gobierno que planteó esta medida de enfrentar la crisis con la propia plata de los trabajadores, con esta ley de protección al empleo, cuando ahora se plantea algo similar, es populismo, pero cuando lo planteaban ellos no es populista. Entonces, cuando nosotros vemos el corazón del populismo en gobiernos de derecha como en Estados Unidos, como en Brasil, ¿ah? Como en Chile, hoy día se habla de que no se puede aprobar esta medida porque es populista. ¿Cómo ves tú el tema del populismo en toda esta discusión? Para cerrar el programa de hoy. Sí, bueno, esa carga de criticar cualquier medida requerida y sentida por el pueblo como populista es muy típica de la Argentina de comienzos del siglo, en donde todo lo que era de alguna manera contrahegemónico y contra el consenso neoliberal era ¿cómo se llama esto? Sí, heterodoxo, perdón. Todo lo que iba contra la ortodoxia que en esos momentos estaba imperando, principalmente basado en lo que era el consenso de Washington, era tratado de populista. Y la verdad es que esa tecnocracia que ha estado basado en los principios de menor Estado, mayor regulación fiscal y baja carga pública, ha sido el principal vocero de denunciar cualquier intento de mejorar las condiciones materiales de la población como intentos populistas. Evidentemente con un interés denunciado históricamente por los diferentes autores que critican el establishment. Yo creo que
la brecha que abre hoy en día el proyecto de retiro del 10% tiene una profundidad político-institucional muy grande, porque efectivamente trastoca parte importante de esos preceptos que lo podríamos sintetizar como que ojalá el Estado no existiera y la sociedad no existiese, en palabras de Margaret Thatcher, sino que fuera una red de oferta y demanda entre individuos atomizados. Y segundo, también abre una brecha económica no menor. Recordemos que capitalización individual forzada que se implementa en los años 80 es lo que genera en Chile un mercado de capitales, o sea, una disponibilidad de capital financiero que en definitiva fue canalizado bajo el mismo red de intereses de quienes administran, estos administradores de fondos de pensiones, orientados hacia los mismos intereses de los grandes grupos económicos. O sea, se produce un apalancamiento que da hoy en día como resultado la existencia de grandes monopolios en los diferentes mercados del país, mercados principalmente de bienes y servicios básicos. Entonces, de alguna manera, el sistema de AFP históricamente ha sido un instrumento que han utilizado estos grandes capitales de fondos de inversión, estos grandes empresarios chilenos para avanzar su fortuna y para también tener un dominio de los diferentes mercados. Entonces también ahí se abren, dentro de la profundidad de estos dos ámbitos, se abren también, y esto evidentemente en el contexto de discusión constitucional, se abre un set de oportunidades mucho mayor de lo que existía posterior al 18 de octubre. O sea, acá ya se obliga de alguna manera al mismo Congreso y se obliga también a la población a ser partícipe de una discusión que es absolutamente de fondo, porque determina también de qué manera están constituidos, de qué manera están concebidos los estados y sus diferentes redes de protección y asistencia a sus ciudadanos, y también cómo se invierten esos recursos en miras de generar una mayor rentabilidad privada, que sería el paradigma tradicional, o un mayor bienestar, invirtiendo estratégicamente los recursos para generar encadenamientos productivos y un avance cualitativo de la calidad de vida más o menos transversal. Entonces, yo creo que es muy interesante lo que se va a venir de aquí en más, y como alguien lo mencionó, no recuerdo bien, yo creo que hoy en día la responsabilidad, por lo menos del activo político de oposición o progresista, es articular, ojalá lo antes posible, una síntesis que abarque toda esta crítica instalada en la población, pero que evidentemente no tiene todavía hoy en día una expresión política más desarrollada que no más AFP. O sea, se está cuestionando el sistema, pero yo creo que la discusión hoy en día tiene que pasar prontamente a una propuesta de sistema, a lo menos en términos de principio de funcionamiento. Muchas gracias, Seba. Estamos entonces llegando al final así, poniendo punto final a nuestro programa Primera Línea, correspondiente al día de hoy, lunes 20 de julio de 2020. Muchas gracias a nuestros auditores por haber fielmente acompañado este programa, y también a nuestros panelistas, a Dalibor, a Natacha, a Fernando, a Sebastián, y nosotros nos reencontramos el miércoles con una nueva edición de Primera Línea. Chaito a todos. Chau.